No sé si nos pueden decir, amén, que si están escuchando ahí. Bueno, la pastora Yesenia está escuchando, amén. Así que compartan la transmisión para que muchos puedan ser alcanzados, amén. Y vamos a ir, amén, a lo más importante que nos, digamos, reúne en esta hora. Hoy día se celebra un día muy especial, un día comercial, hermano, ¿ya? Que es el Día del Niño, amén. Y bueno, yo siento que a los niños no se les celebra un día, hermano, sinceramente. Ya, a los niños hay que estarle entregando amor todos los días porque usted sabe que un niño, amén, es como un árbol recién plantado. Que, que si no crece como tiene que crecer, hermano, vamos a tener problemas con ese niño. Amén. La idea de que el Señor nos entregue, ¿no es cierto?, a nuestros hijos. Yo no tengo hijos por si acaso todavía, ¿ya? Pero yo creo ya que pronto los tendré en unos años más. Amén. Le digo de que la idea obviamente de que el Señor nos pueda entregar en nuestras manos, amén, hijos, es para que los podamos criar en el camino del Señor, amén. La palabra dice claramente: instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay un principio de obediencia en ese versículo. Eso quiere decir de que si yo instruyo en el camino del Señor a mi hijo, se lo presento, ¿no es cierto?, al Señor, no es presentarlo solamente, llevarlo a la iglesia y presentarlo, no, sino que es poder, ¿no es cierto?, que se expansa, ¿no? Que él practique, ¿no es cierto?, el poder conocer al Espíritu Santo. Recordemos la historia, sin ir más lejos antes de entrar a la palabra, recordemos la historia de Samuel. Samuel era un joven, ¿no es cierto?, un niño que desde muy pequeño fue entregado en el templo junto a Elí. Y este Samuel no sabía escuchar la voz de Dios, y Dios lo estaba llamando. Entonces, ¿qué pasa? De que ahí encontramos, ¿no es cierto?, que hubo un Elí que tuvo que enseñar a Samuel a poder desarrollar el don, ¿no es cierto?, espiritual, para poder escuchar la voz de Dios. Esto es muy importante, hermano, porque tú te das cuenta en este versículo que entre las generaciones antiguas con las generaciones nuevas que vienen recién saliendo, no hay estorbo, no hay esas cosas. En la Biblia siempre hay un eslabón que está de la mano. Amén. Generacionalmente hablando, estamos hablando de algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque el que un niño pueda tomar, ¿no es cierto?, el legado, que pueda seguir mi generación, quiere decir de que la promesa del Señor se ha cumplido. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra de que Él nos va a visitar en nuestra tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y hasta lo que venga en generaciones si le somos obedientes. Amén. Y ese es el tema que quiero tocar hoy día. Amén. El tema, o de lo que vamos a hablar hoy día, amén, tiene mucha relación con la obediencia. Amén. La obediencia es lo que el Señor, amén, quiere que tengamos, ¿no es cierto?, hacia Él primeramente. Amén. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Amén. De un tema espectacularmente importante. ¿Por qué se lo digo que es importante? Porque sin esto nosotros no podemos gobernar en varias áreas. Amén. La vida del ser humano está sujeta a las emociones, eso lo sabemos. Amén. Está sujeta a las emociones y es importante que aprendamos a separar esas emociones a la hora de poder obedecer a Dios. ¿Ya? Amén. Así que esta palabra va a llevar por título: sujetando mis emociones a la obediencia de Cristo. Y quiero que vayamos a la palabra en Jeremías capítulo 19, verso 7. Jeremías 19, 7. Ese va a ser el verso, digamos, del cual nos vamos a tomar para poder desglosar este tema que se llama sujetando mis emociones a la obediencia de Cristo. Amén. Este es un tema poderoso, hermano. Es un tema que hoy día, lamentablemente, hermano, estamos viendo que hay mucha gente que ministra bajo el dominio de sus emociones y que lamentablemente se equivoca. Amén. Se equivoca por varias cosas. ¿Por qué? Porque cuando gobernamos o cuando
ministramos, cuando operamos bajo el área del alma, porque el área del alma, ¿no es cierto? Somos tripartitos, ¿no es cierto? El área del alma es el área en la cual gobiernan nuestras emociones. Entonces, si nosotros gobernamos bajo el área o bajo el concepto del alma o de la emoción, amén, recordemos que la Biblia dice, el corazón del hombre es engañoso, amén, ante cualquier cosa, o sea, nuestro corazón puede equivocarse. Y si nos vamos más profundo, hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, puede tomar control y dominio de una mente que no está bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí es donde viene el fracaso. ¿Por qué? Porque Dios no va a respaldar nada que esté bajo mis emociones. Nada, absolutamente nada. Amén. Siempre usted encuentra en la Biblia que los hombres de Dios iban en contra de sus emociones. Amén. Obviamente hubieron hombres que lamentablemente desobedecieron la voz de Dios y que se fueron con sus emociones, y usted no encuentra hombre alguno que gobernando en Dios bajo sus emociones llega a buen puerto, hermano. Es increíble. A lo menos que hay una transformación, haría una metanoia, un cambio de mente, pero eso lo podemos encontrar solamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a Jeremías capítulo 17 verso 9. Amén. Dice así: más engañoso que todo, esta es otra versión, es la LBLA. Amén. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Amén. Voy a buscar este verso con otra versión, porque esta versión es para los hermanos que leen la 1960, Reina Valera 1960, es un poquito digamos más actual. Vamos a leerlo en la Reina Valera, en la TLA, vamos a leerlo. Amén. Traducción lenguaje actual. Era, deme un segundito, Jeremías 17, 9. Amén. Búsquelo ahí si todavía no lo encuentra. Jeremías 17, 9. Amén. Jeremías 17, 9 dice así, hermano. Amén. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. Es mucho más actual, lenguaje actual. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. No tienen remedio. Vamos a leerlo en la Reina Valera, amén, para poder, digamos, dejar como un poco más original el tema. Amén. Mire, dice aquí 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Mire que aquí está como un poco más original. Ya usted en la Reina Valera 1960 lo encuentra de esta manera. Amén. Pero quiero quedarme, amén, en esta hora con el verso de la TLA. Amén. El verso de la traducción lenguaje actual, porque creo que está muy claro. Amén. TLA. Se lo leo nuevamente. Amén. Dice: ustedes se creen buenos. Ustedes. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer tienen corazón. Y el corazón del hombre nunca va a ser la mente. O sea, nunca va a ser el corazón, el órgano. Sino que el corazón del hombre, del que nacen las buenas, las malas decisiones, las ganas de pecar, es la mente. Ese es el corazón del hombre, por si no lo conocía. ¿Por qué ahí se refiere a ustedes? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el espíritu de vida está en nosotros. Nosotros operamos bajo el espíritu de vida. Operar significa que nosotros accionamos. Cuando hablo de la palabra operar, es que nosotros accionamos, ejecutamos. Amén. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. Amén. Digamos que desde la perspectiva de la salvación, amén, el ser humano siempre va a tener un remedio. Amén. Un remedio que se llama arrepentimiento. Dios siempre tiene sus brazos abiertos, amén, para que tú puedas volver y reconciliarte con el Señor. Amén. Reconciliarnos con Él. Amén. Digamos para poder operar bajo la obediencia de Cristo, porque aquí le estoy hablando acerca de dos conceptos, ¿ya? Dos conceptos. Uno es las emociones, ¿ya? Y otra es la obediencia de Cristo. Ahora, le hice una introducción acerca de lo que son las emociones, ¿ya? Pero la idea de que cuando nosotros concluyamos este mensaje es que usted aprenda, ¿no es cierto?, a sujetar sus emociones al propósito y a la obediencia de Cristo. Hermano Patricio, ¿nosotros encontramos algún ejemplo de esto? Por supuesto.
encontramos muchos ejemplos en la palabra del Señor. Amén. Encontramos el ejemplo de Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Tuvo que sujetar sus emociones cuando el Señor le dijo, ¿no es cierto?, que quería como sacrificio a Isaac. Abraham tuvo dos posibilidades. Abraham tuvo la posibilidad de poder dejarse guiar por sus emociones y decirle que no a eso y seguir su vida, ¿no es cierto?, normal. Y dos, que fue digamos, la salida o fue la decisión que tomó Abraham, fue sujetar sus emociones, ¿no es cierto?, a la obediencia de Cristo, y que el Señor tomara dominio y control de eso y cumplir, ¿no es cierto?, lo que el Señor le había dado, o la palabra que el Señor le había entregado, que era que el Señor quería a Isaac como sacrificio. En conclusiones, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? El Señor estaba probando el corazón de Abraham, ¿no es cierto?, para poder, digamos, derramar lo que el Señor quería derramar sobre la vida de Abraham. Dios nunca va a derramar su bendición o lo que Él tiene para ti sin antes probar tu corazón. Te pongo un ejemplo. Tú nunca le vas a dar, nunca le vas a entregar a un niño estamos hablando de 14, 15 años, ¿no es cierto? Aunque hoy día manejan, lamentablemente, los niños manejan a esa edad. Pero nunca nos vamos a ir un poquito más. Nunca le vas a entregar a un niño de 10 años un auto, porque él no sabe manejar. Es imposible. Creo que la edad promedio para poder, digamos, tener un carnet de licencia de conducir son los 18 años en adelante. Pero lo que voy yo es que nunca le vas a delegar una responsabilidad muy grande a alguien que no sabe, que no tiene experiencia. Entonces, por eso Dios nos prueba. Por eso Dios nos lleva al proceso para poder, digamos, quitar, ¿no es cierto?, de nuestro corazón, o poder llenar nuestra vida de la experiencia para poder saber qué hacer a futuro si las cosas se nos salen de las manos, ¿ya? Es por eso que Dios probó a Abraham. Es por eso que Dios le dijo que entregara a su hijo, porque Dios estaba probando la vida de Abraham en el concepto de la fe y de las emociones. ¿Usted daría a su hijo como sacrificio? Encuentro que no lo daría, ¿ya? Dios y Abraham dieron a sus hijos como sacrificio, ¿ya? La diferencia está en que Jesucristo vino, ¿no es cierto?, a la tierra, se hizo hombre, y los hombres lo acribillaron, ya los hombres lo crucificaron, lo mataron, y después fue devuelto hacia la presencia del Señor, ¿ya? Abraham estuvo a punto de tocar a su hijo, pero no lo tocó, porque si no lo hubiera matado. Y encontramos en la palabra, ¿no es cierto?, el mandamiento que dice no matarás, y Dios no se contradice en sí. Entonces Dios, por todas las formas, no hubiera permitido que Abraham tocara, matara, ¿no es cierto?, degollara. La verdad todos dicen que fue un puñal, se muestra un puñal, pero la palabra dice que lo degolló, lo iba a degollar, ¿ya? Como el cordero, los corderos los degollaban, derramaban la sangre y después los entregaban en sacrificio. Asimismo iba a ser sacrificado Isaac, ¿ya? Pero en sí Dios no iba a permitir que Abraham entregara en sacrificio, lo matara a Isaac, porque si no iba a contradecirse, ¿no es cierto?, el mandamiento. Así que una vez más usted se da cuenta que todo está sujeto perfectamente a la voluntad de Cristo. Miren qué maravilloso. Para poder operar bajo la obediencia a Cristo es necesario tener en cuenta algunos aspectos básicos que nos ayudarán a poder seguir guiados por Dios y no por mis emociones. Hermano, cuando usted tiene un don profético, cuando usted tiene un ministerio profético, un ministerio pastoral, un ministerio evangelístico, un ministerio apostólico, el del maestro, todos los ministerios, cuando son guiados desde la perspectiva, desde las emociones, nuestra casa, lamentablemente, o nuestro ministerio va a estar débil, va a estar flaco. Y Dios no quiere ministerios flacos, débiles. Dios quiere que nos vistamos de la armadura, ¿no es cierto?, del Señor, de la armadura del Espíritu. Dios quiere que nosotros nos vistamos desde de la espada, ¿no es cierto?, del escudo de la fe, ¿no es cierto?, de la palabra, ¿no es cierto?, que nos vistamos del calzado, que nos pongamos completamente la armadura
¿Ya? Ahora estoy hablando desde una perspectiva un poco más amplia. La iglesia de Cristo tiene que saber vivir, ¿no es cierto? No sobre sus emociones, porque todo lo que se edifica desde las emociones, hermano, es como la arena, ¿ya? Cuando tú edificas sobre arena viene el mar, ¿no es cierto?, en la noche, y si tú tienes tu casa sobre la arena, lamentablemente la arena el mar la va a derrumbar. Porque no está bajo un fundamento sólido. Amén. Más cuando nosotros traemos la obediencia, ¿ya? El obedecer a Cristo trae muchas veces, bueno, la mayoría de veces beneficios. Amén. Pero el obedecer a Cristo te va a traer más que beneficios, muchas veces el madurar. Porque vas a tener que, obviamente, separar las cosas. Y por lo general, cuando Dios te pide o Dios te exige obediencia, es porque una de dos: o estás desobedeciendo o estás quitándole el lugar a Dios dentro de tu vida, ¿ya? Ahora, existe otra posibilidad también, que es que Dios te entregue una palabra y que Dios te diga: ¿sabes qué? Eres mi hijo amado, he visto tu corazón, he visto que tienes hambre de mí y estás orando por esto. Y Dios te lo confirma. Y tú estás entregado de lleno a eso. De lleno, o sea, como que tú comprendes la voluntad de Dios en tu vida, y eso es agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tú no te estás negando a la obediencia. El que Dios te entregue a ti un mensaje, una palabra, que Dios te entregue un plan, que Dios te haya dicho: ¿sabes qué? Yo tengo esto contigo, yo tengo estos planes, estos proyectos, y tú te estés negando a cumplir esos proyectos, te va a llevar a un mal camino, hermano. A un mal camino, te va a llevar a una voluntad permisiva. Es bueno obedecer la voz de Dios, es bueno vivir en obediencia. Amén. Más cuando el Hijo de Dios entiende, ¿no es cierto? Entiende a lo que fue llamado, entiende a lo que va, entiende, ¿no es cierto?, que su Señor en cualquier momento lo puede sacar a cualquier lugar. Y ponemos por prioridad la obediencia antes que nuestra propia emoción. Te vas a dar cuenta que muchas cosas que le cuestan a la gente cuando no obedece, no te van a costar a ti. Para nada, porque la gente hoy día está muy arraigada en sus emociones, en sus esquemas de vida. Amén. Pero cuando nosotros ponemos a Cristo por primero, Dios obviamente va a respaldar, ¿no es cierto? Dios va a respaldar esa decisión, esa obediencia de tu parte, y por lo general Dios nunca te va a quitar cosas. Dios te va a complementar cosas. Ahora, si nosotros vamos a la palabra, hermano, la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, si ve que tú vas a tomar una decisión que te va a llevar a un destino que no es el del Señor, o que te va a llevar a un destino que no es el que Él tiene planeado para ti, te va a hacer mal, el Espíritu Santo, tenlo por seguro, hermano, que te va a sacar eso, te lo va a corregir. Ahora, hay un concepto aquí que quiero tocar, porque nosotros creemos que vamos a orar y el orar nos va a hacer muchas veces que el Señor nos aparte eso. Y no es así. No es así. No es tan así, hermano. ¿Ya? Puede que pueda un 30% así. Pero aquí hay otro punto. Aquí hay otro punto. Y es por eso que le hablaba de la historia de Samuel. Samuel escuchó la voz de Dios. Samuel no sabía escuchar la voz de Dios, perdón. No sabía escuchar la voz de Dios. Y usted se da cuenta de que Samuel habla y Elí entiende. ¿No es cierto? Samuel habló y Elí acudió. Entonces, Samuel estaba hablando desde la perspectiva natural. Samuel estaba llamando, ¿no es cierto? Estaba respondiendo desde la perspectiva natural. ¿Ya? Y Samuel, dese cuenta que Samuel empezó a llamar, ¿y quién llegó? No llegó Dios primero. No llegó Dios, sino que el que llegó ahí fue Elí. Y Elí entendía, ¿no es cierto?, o escuchaba o sabía distinguir la voz de Dios. Y Elí fue el canal para poder, digamos, hacer entender a Samuel que Dios lo estaba llamando. Y Elí le dio la clave a Samuel para poder obedecer y poder responder como debía. Y ahí, ¿no es cierto?, Samuel entra en conversación con el Señor. Ahí es donde Dios unge, ahí es donde Dios le da la instrucción a Samuel. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
que cuando tú quieras tomar decisiones, no tienes que solamente ir a la oración, sino que tienes que ser sensible a la voz de Dios. Porque Dios te habla de todas formas. Dios te habla en todo momento. Ahora, es muy distinto que tú no tengas tu oído desarrollado para escuchar la voz de Dios, ¿ya? Y aquí entramos en otro punto, que son los sentidos espirituales. Para yo poder escuchar la voz de Dios y no poder equivocarme en lo que yo hago, tengo que tener mis sentidos espirituales desarrollados. Usted tiene sentidos espirituales, tiene por ejemplo el olfato, tiene el tacto, tiene la vista, ¿no es cierto? El gusto, la audición. Así como los tiene naturalmente, el mundo espiritual también se abre espiritualmente de esa manera. Usted puede oler cosas, ¿ya? Y usted siente, esto no está bien. Usted puede escuchar cosas y usted puede decir, no, esto aquí es el Señor que me está hablando. No, escuchar, ¿ya? Así que atento con eso. ¿Por qué? Porque si no tenemos nuestros sentidos espirituales abiertos, hermano, muchas veces nos vamos a equivocar. Pero cuando nuestros sentidos espirituales están agudizados a tal punto de que podemos entender cuando Dios nos está hablando, o podemos entender la atmósfera o las cosas que se van desarrollando dentro de un lugar, hermano, tenlo por seguro que vas a ser un hombre gobernado completamente por el Espíritu Santo. Es muy difícil que puedas tomar decisiones a la ligera si tienes estas cosas. Ahora, ¿ya? Así que vamos a volver al punto. Eso fue como un paréntesis. Para poder, digamos, ser guiados por Dios y no por nuestras emociones, hay 3 puntos que yo quiero destacar aquí que son importantes a la hora de poder hacer esto. Ser guiados por Dios y no por nuestras emociones. Primero, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Cuando usted ora por sus emociones o digamos por mi conveniencia, por lo que yo quiero, no estamos orando bajo, digamos, la dirección o la llanura o la cobertura del Espíritu Santo. Vamos a Juan 16:13. Juan 16:13. Vamos a verlo acá, ¿ya? Juan 16:13. Vaya a la Biblia, vamos a leer Juan 16:13. Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará a todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué tremendo. Se lo leo de nuevo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ese oyere es Dios hablando, la voz de Dios. O sea, que el Espíritu Santo escucha primero la voz de Dios para poder hablar y poder entregarte el mensaje. Y esto es un misterio porque aquí están 3 personas metidas. Recordemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu están los 3. Si aquí dice uno, están los 3. Donde hay uno, están los 3. O sea que cuando el Espíritu Santo está hablándote, hermano, y cuando Dios habla, el Espíritu y el Padre se alinean, ¿no es cierto?, para poder entregarte el mensaje. Oh, qué tremendo. Para poder entregar, o sea que no es uno solamente, son 3 personas. Hay un acuerdo. Hay un acuerdo para poder entregarte un mensaje, para poder entregarte una ayuda. Por eso la palabra dice aquí que son los 3 que te están guiando. Son las 3 personas, ¿no es cierto?, de la Trinidad que te están alineando. No es uno, son 3, recuerda. 3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, que Dios te va a adelantar. Cuando aquí hace referencia de venir,
¿no es cierto? Es que Él te va a dar la vista, la visión, lejos de tus emociones, para poder ver, ¿no es cierto?, como el águila, lo que ha de venir más adelante a tu vida. ¿Y por qué Dios permite esto? Para que te prepares, para que no puedas ser una virgen insensata. Para eso Dios hace esto. Él envía a su espíritu, ¿no es cierto?, que están los tres ahí en el espíritu, y te abre, ¿no es cierto?, un portal, te abre la vista, ¿no es cierto?, para poder ver mucho más allá lo que ha de venir, hermano. Esto es tremendo, porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y ¿no es cierto?, tú le pides al Espíritu Santo que Él te guíe a toda verdad, a toda justicia, el Espíritu Santo te abre un portal de tiempo, un portal, ¿no es cierto?, en tu vista, y te dice: mira, tú estabas por acá, pero yo quiero que tú andes por acá. Y este es el camino perfecto que tú tienes que seguir. Y el Espíritu Santo te va guiando. Él te va guiando. Amén. Y no hay mejor cosa que ser guiado por el Espíritu Santo, hermano. Ahora, ese es Juan 6:13. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia es el primer punto para poder sujetar mis emociones a la obediencia de Cristo. El segundo punto es ser uno con Él. Esto es tremendo. Y este punto yo creo que todos lo conocemos, todos lo practicamos, porque para poder ser uno con Él necesito pasar tiempo con Dios, tiempo en oración, tiempo en intimidad, ¿ya? Para poder ser uno con Él. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 18. Gálatas capítulo 3, verso 18. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Vamos a leer la TLA. 18. Porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no lo dará para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Amén. Lo que quiero decir es esto: la promesa de Dios la promesa de Dios no puede cambiarla ni dejarla sin valor. Una ley de Dios dio 430 años después. Amén. Qué tremendo. Necesito ser uno con Él. Ahora, ¿por qué leí este verso 18? Mire, lo voy a leer de nuevo porque como que no cuadra, pero tiene mucha relación con el compromiso, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando usted se liga con una persona en intimidad, cuando nosotros nos ligamos con una persona en intimidad, usted no se liga. Bueno, hoy día estamos en un mundo que lamentablemente nos ligamos en intimidad por un rato, hermano. Es así. Es así, lamentablemente no le puedo decir de otra manera. Hoy día estamos en una sociedad que no quiere compromisos. Yo conozco gente que día a día me dice: no quiero compromiso. No quiero compromiso, no quiero casarme, no quiero esto, no quiero esto otro. Amén. Y es porque la gente hoy día vive livianamente. Pero las personas que quieren adquirir un compromiso, obviamente con Dios y obviamente con la persona, o sea como sea, es porque son personas, hermanos, que han entendido que el compromiso, hermano, atrae bendición. Cuando usted se compromete con Dios, esto es como un candado, hermano. Así yo lo relaciono. El compromiso es como un candado. Es como un candado. Cuando usted se compromete con una persona, no solamente está, digamos, diciéndole: ¿sabes qué? Quiero estar el resto de tu vida contigo, quiero estar contigo. Usted le está dando importancia. Usted está dándole un pilar alto, un grado alto a esa persona en su vida. Le está diciendo: ¿sabes qué? Yo necesito estar contigo porque tú eres parte de mi vida. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? Porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, solo a quien obedece la teoría, solo a quien obedece a ver, ¿cómo lo podría? La letra.
¿ya? Solo superficialmente, ahí está. Solo lo que, solo si yo, digamos, entendiera o si yo obedeciera superficialmente, y cuando hace referencia de la ley, hace referencia no solamente de los mandamientos, sino que de la Biblia entera. Porque recordemos también, y aquí quiero dejar claro esto, porque hoy día hay un movimiento que dice que ya nos vivimos bajo la ley. ¿Ya? No vivimos bajo la ley. No vivimos bajo la ley. Es imposible vivir bajo la ley porque nadie cumplió todos los mandamientos excepto nuestro Señor. Pero fue necesario, ¿ya?, que fuera dada la ley para cumplir el nuevo. Están los dos enlazados. No hay nadie menos que uno, ¿ya? Aquí la ley y la gracia son importantes, ¿ya? Es uno. Son uno, ¿ya? Por eso encontramos Antiguo Nuevo Testamento con esas cosas, ¿ya? Diría lo que prometió, solo a quien obedeció la ley. O sea, nadie obedeció la ley. Nadie cumplió todos los mandamientos. Imposible. Solamente nuestro Jesús, ¿ya? Entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a pedir nada a cambio. Nada. Nada te va a pedir. Recuerda que tú vives en la gracia. Y un Dios que te está exigiendo no es Dios. Si Dios te exige cosas y Dios te dice, no, es que te obligo a que me des esto. Te obligo a que haga esto. Eso es imponer. Y Dios nunca impone. Acuérdate que la Biblia dice que Dios golpea la puerta y llama. Si tú le abres, va a cenar con. Si tú le abres, Él cenará contigo y tú con Él. Él golpea. Si tú le abres la puerta, Él entra. Ahora, si tú no abres la puerta, Él no va a entrar. Él no te va a obligar. Él no obliga a nadie en entrar al arca. A nadie. Él no obliga a nadie a abrirle su corazón. A nadie. Mas estas cosas nos fueron dadas, amén, a estos pequeñitos, nosotros, solamente como gracia, como misterio. Nosotros fuimos escogidos por Él, nadie más. El evangelio de salvación es para todos. Pero recordemos también que Él llama, ¿no es cierto?, a las personas. En la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque para todos es el evangelio. Para todas las personas es el evangelio. Para todos. Pero pocos quieren tomar el desafío de poder negarse a sí mismo y poder seguirle a Él. Pocos. Hoy día no encontramos, por eso te digo, hoy día encontramos gente que no quiere compromisos. Gente dentro de nuestra iglesia que no quiere compromisos con Dios, sigue viviendo su vida normal. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Necesito esto de ti. Necesito esto. Necesito. Y tienes dos posibilidades. Y si te das cuenta, Dios, si tú desobedeces, por lo general, Dios nunca envía fuego del cielo y te consume, no. Pero existen dos posibilidades. Ser sacado de Egipto y llegar a tu destino final, que es la tierra prometida por ponerte un ejemplo, en 7 días. Pero cuando tú desobedeces, en vez de ser 7 días, llega en 70 años. Ahí está la diferencia. Por eso es importante tener compromiso, responder a la voz de Dios, ¿cierto? Sujetar mis emociones. ¿Por qué? Porque cuando yo no sujeto mis emociones a la voluntad de Cristo, cuando Dios me pide a mí, Isaac, a algo personal mío, no voy a responder a ese llamado, hermano. Es imposible. Y en vez de demorarte 7 años o 4 años en llegar hacia la tierra prometida, te vas a demorar 40, 70, 80 años. Y ahí es donde yo escucho muchas veces a la gente que dice, pero ¿por qué no llegué antes al camino del Señor? ¿Por qué no llegué antes? Muchas veces a lo mejor es por tus malas decisiones, hermano. Porque si tú hubieras respondido al llamado del Señor, que venía siempre diciéndote, ven a mí, quiero hacerte descansar, no te hubieras demorado esa cantidad de años.
y por tus decisiones tomadas bajo la operación de las emociones, te demoraste en llegar. Pero imagínate, Dios aún en su misericordia permite que lleguemos a puerto. ¿Ya? Ahí encontramos la historia de Moisés, más claro todavía. La desobediencia. Por sus emociones por sus emociones, ¿no es cierto? Por su buen actuar, él quiso hacerlo de una forma. Pegarle a la peña de una forma. Pero Dios le dijo otra cosa. Y ahí es donde desobedeció. Y vemos que a Moisés le costó caro, porque Moisés no pudo seguir hacia el destino que el Señor le había dado, la tierra prometida. Qué tremendo. Ahora, otra cosa, y el tercer punto y último que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder sujetar nuestras emociones, ¿no es cierto?, a la obediencia de Cristo, es atender a su llamado. Vamos a Isaías capítulo 6, verso 8. Isaías capítulo 6, verso 8. Esta historia también es muy conocida. Y nosotros la predicamos hace un tiempo atrás, ¿ya? Mira, Isaías capítulo 6, verso 8. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? Esta es la TLA por si acaso, ¿ya? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Aquí encontramos a un Isaías que había, ¿no es cierto?, que estaba siendo comisionado, que estaba siendo llamado, que estaba siendo empapado del llamado, del mensaje de Dios en su vida, para poder ir a entregar un mensaje hacia un pueblo que estaba en desobediencia, que ya el Señor lo había lamentablemente desahuciado, el olor a pecado había subido muy arriba, ¿ya? Pero aquí encontramos a un Isaías que le dice: Señor, aquí estoy yo, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Isaías no miró lo que iban a decir las personas. Isaías no dijo: ¿saben qué? A lo mejor me van a piedrar, a lo mejor van a decir esto, a lo mejor van a decir esto otro. No, Isaías dijo: Señor, quiero escucharte. Señor, aquí estoy yo, dame tu mensaje, envíame a mí, yo quiero ser tu mensajero. Hoy día, por nuestras emociones, no podemos tomar el compromiso del ministerio, porque vemos lamentablemente que muchas personas sufren en esto, ¿ya? Y por nuestras emociones no podemos tomar el compromiso, porque decimos: pero si esto me va a costar, no, si mira cómo está, me va a costar a mí. Hermano, nunca mires a la otra persona antes de poder tomar una decisión. Siempre enfócate en orar, enfócate en clamar a Dios, en saber cuál es su perfecta voluntad. Porque si nosotros empezamos a comparar la vida de los demás con lo que se nos viene, hermano, nos vamos a equivocar también. ¿Cómo Dios va a tener siempre el mismo trato de la otra persona conmigo? No, son dos vidas distintas, son dos propósitos distintos. Entonces, número 1, nunca tomar decisiones bajo nuestras emociones. 2, siempre mirar el blanco perfecto que es Cristo. Y 3, siempre preguntarle a Dios cuál es su perfecta voluntad. Siempre ser guiados por el Señor, siempre preguntar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, ser uno con Él. ¿Por qué? Porque cuando soy uno con Él, ¿no es cierto?, tengo un compromiso con Él, tengo compromisos con Dios, y Dios respeta esos compromisos, y Él también, hermano, tiene compromisos con nosotros. Él nos dio una palabra, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es un hombre de pactos, de compromiso. Amén. Y es por eso que Dios se involucra con el hombre, ¿ya? Porque Dios siempre quiso tener compromisos con el hombre desde el Edén, hermano, desde el principio. Pero el hombre lamentablemente desobedeció a Dios, ¿ya? El Señor le dijo al hombre: mira, no tienes que hacer esto, porque si haces esto, va a hacer esto. Y Dios le dijo claramente las cosas. Ahora, después, obviamente, cuando el hombre tiene la desobediencia, ¿no es cierto?, en el Edén, ligado, ¿no es cierto?, lamentablemente porque era un hombre ingenuo, ¿no es cierto?, desobedece a Dios, ¿no es cierto? Y ahí encontramos también a un Dios que hace una promesa, hace un compromiso con el hombre, pero de manera negativa. Y ahí es donde encontramos que la mujer va a tener que dar a luz con dolor, que el hombre va a tener que trabajar y todo ese tema. Y hasta el día de hoy ese compromiso con el hombre de manera negativa se cumple.
Porque Dios es un Dios verdadero. Dios siempre va a cumplir su palabra. Él nunca te va a dejar a medias. Él siempre te va a sacar en victoria. Pero cuando estás guiado por el Espíritu Santo. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, las cosas siempre van a traer consecuencias. Siempre. Negativas, positivas. Siempre. ¿Ya? No positivas, negativas. ¿Ya? Pero en sí, siempre que nosotros obedecemos a Dios, también hay cosas positivas. ¿Ya? Ahora, recordemos que cuando entramos a su presencia y operamos bajo la influencia del Espíritu Santo, debemos ser uno con Él. Eso es verdad. Y esto, hermano, lo vivo yo. Porque cuando uno opera bajo la presencia de Dios, no puedes ligar tus emociones, no puedes ligar tus pensamientos. Y te doy un tip. Cuando el Espíritu Santo está en ti, muchas veces tú no entiendes ni siquiera lo que está pasando. Tú te dejas guiar por Dios. Te dejas guiar por Dios. Y Dios es el que trabaja en ti. El que te va diciendo, pon las manos sobre este. Mira, di esto. Hazlo de esta forma. Dios te va diciendo todo. Amén. El Espíritu Santo. Por eso recalco mucho el primer punto. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Porque si nosotros operamos bajo nuestras emociones, puede que nos encontremos con varias cosas. Y no hable el Espíritu Santo, sino que hable nuestro corazón. Y un profeta o un evangelista, un pastor o un apóstol hablando desde la perspectiva, desde sus emociones, puede desenfocar a un pueblo entero, hermano. Desenfocar a un pueblo entero. Por eso pedirle siempre al Señor, hermano, que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que Él sea respaldando lo que decimos. Amén. Porque cuando nosotros hablamos desde la perspectiva natural, naturalmente, hermano, vamos a fracasar. Porque el Espíritu está dispuesto. Y sabes que cuando el Espíritu Santo está en un lugar, el Espíritu Santo siempre se activa en las personas. Porque el Espíritu, el aliento de vida que es el Espíritu Santo está dentro de ti. Y la Biblia dice que el Espíritu está dispuesto. El Espíritu se calibra cuando el Espíritu y la unción fluyen. Siempre van a calibrarse. Siempre van a estar operando. Siempre. Pero es necesario que nosotros podamos también darle ese lugar al Espíritu Santo, al Espíritu de vida. Tenemos que ser obedientes, sensibles a la voz de Dios. Amén. Recordemos que cuando entramos a su presencia y operamos bajo la influencia del Espíritu Santo, debemos ser uno con Él. Esto quiere decir que Él toma el completo dominio de mi vida. Es lo que estamos hablando. Es ahí, y ojo, que tiene que ser dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en mi vida diaria. ¿Ya? Cuando yo vivo una vida desequilibrada, el Espíritu Santo, hermano, se constriñe. ¿Ya? Ahora, el desafío para cada uno de nosotros es obviamente vivir una vida agradable en todo sentido. Ser cartas leídas, dice la Biblia. Cartas leídas, o sea que cuando nosotros nos vean puedan ver no a Patricio, no a Gonzalo, no a Alejandra, no a no sé, sino que puedan ver a Cristo, la imagen de Cristo. Y ver la imagen de Cristo no significa estar con la Biblia de terno y corbata predicando en la calle, no. Porque eso se puede transformar también en fanatismo y religiosidad. Ojo. Y Dios no quiere fanáticos religiosos. Para eso tenemos fariseos. Dios quiere un hombre, amén, y una mujer que tengan temor de Dios, amor, fe y dominio propio. En ningún momento Dios te está exigiendo algo. En ningún momento. Quiero en esta hora dejar claro eso, porque hoy día estamos en una sociedad que vive mucho fanatismo. Estamos en una sociedad en Chile que vive mucho fanatismo religioso, que vive muchas cosas, pero a la gente se le olvida que ellos también fueron esclavos muchas veces del pecado. A ellos se les olvida muchas veces también que ellos también estuvieron en esa posición de ser restaurados. Y Dios llamó a restaurar, Dios llamó a lo vil, a lo menospreciado, para poder avergonzar al sabio. Y hoy día estamos con los polos cambiados. Porque parece que Dios llama al sabio para avergonzar a lo vil. Y Dios no quiere esas personas. No quiere ese tipo de personas, Dios. Para eso, hermano, para eso el evangelio sería de alta alcurnia. Sería como sería como para gente muy no sé. No sé qué tipo de gente quiere alcanzar esas personas.
¿ya? Porque el evangelio no es para... no es como una... a ver, el evangelio no es como una élite. El evangelio no... la vida en Cristo no es para... no es una secta. Esto no es una... ya, si tú pagas tanta plata vas a entrar. No, porque Dios no hace excepción de personas. ¿Ya? Dios nunca va a hacer acepción de personas. Dios siempre está dispuesto a poder ayudarnos. Él siempre está dispuesto a poder restaurar al hombre. Y sabe que le digo otra cosa. Usted puede encontrar a gente con mucho dinero, gente con mucha fama, pero estoy seguro que cuando llegan arriba se sienten solos. El dinero es bueno. El dinero es bueno. No le voy a decir que no es bueno, porque el dinero gobernado con sabiduría ayuda a muchas cosas, ¿ya? Eso es importante. Y si Dios me da recursos, gloria a Dios. Pero cuando yo pongo el dinero por sobre Dios, ahí está el problema. Ahí está el problema. Y cuando ponemos el dinero por sobre Dios, viene lo malo. La Biblia dice: la raíz de todo mal, ¿qué es lo que es? El amor al dinero. Cuando yo pongo, por eso le digo, cuando yo pongo el dinero por sobre Dios, ahí viene el problema. Y estoy operando bajo mis emociones. ¿Por qué? Porque mi emoción dice: ya, quiero esto otro, quiero esto. Mira, si no puedes hacer esto, si tienes recursos, haz esto, tienes que tener esto. Y ahí es donde se empieza a producir eso: tener emociones. Emoción. Quieres tener más que lo otro, quieres tener más que la envidia, que aquí. Emociones. El hombre está sujeto a emociones. Yo no te digo que no llores, porque uno tiene que llorar. La Biblia dice: hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para esto. Pero en específico estoy hablándole a hombres y mujeres que tienen un propósito de Dios en su vida. Y hombres que también son gobernados por el Espíritu. Cuando nosotros tenemos dones, tenemos talentos, tenemos ministerio, y somos gobernados y guiados por las emociones, pasan muchas cosas. Muchas cosas. No queremos gobernar bajo nuestras emociones, porque si gobiernas bajo tu emoción vas a perder puntos, te vas a atrasar. Y Dios no quiere que tú te atrases, Dios quiere que tú avances. Iremos de victoria en victoria, de poder en poder, hermano. Amén. Esto recordemos que cuando entramos a su presencia y operamos bajo la influencia del Espíritu Santo, debemos ser uno con Él. Esto quiere decir que Él toma el completo dominio de mi vida. Es ahí donde debemos pedirle al Señor que nos guíe para no caer en el error de la emoción. Los ministros de Dios no pueden pasar sus vidas ligándose a sus emociones, hermano. Eso es imposible. Los ministros de Dios tienen que cortar eso. Tienen que cortar y depender absolutamente del Espíritu Santo. Depender siempre, porque Dios te va a llevar siempre a situaciones extremas en las que tus emociones van a empezar a surgir. Tus emociones van a empezar ahí de a poquito, ¿no es cierto? De a poquito. Pero ahí tú tienes que tener la capacidad de pedirle al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Que Él te guíe. Recordemos la historia de Abraham, lo que hablábamos. Él sabía que su mayor obediencia era la palabra hecha carne sobre la vida de Isaac. Pero si sus sentimientos hubieran interferido en la decisión de sacrificar a su hijo por obediencia al Señor, no sería la misma historia. ¿Ven? Pero si sus sentimientos hubieran interferido en la decisión de sacrificar a su hijo por obediencia al Señor, no sería la misma historia. Lo que hablábamos hace poco, ¿ya? Las emociones anulan mi vista espiritual, eso está más que claro. Cuando yo opero bajo la emoción, no puedo ver más allá. Es imposible. La emoción es una muralla, o puede ser algo transparente. La emoción nubla mi vista espiritual a poder ver mucho más allá. Por eso no es bueno que guardemos cosas en el corazón. Siempre tenemos que soltar, tenemos que entregar, ¿ya? Si quiero ser un vaso aprobado, debo guardar mi mayor tesoro, mi corazón. Vamos a Proverbios, ya estamos terminando la palabra. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Vamos a Proverbios 4:23. Proverbios. A ver. Deme un segundo, mi hermano, que estoy buscando la palabra. Proverbios 4:23. Mire lo que dice Proverbios 4:23. Y sobre todas las cosas cuida tu mente. Que le dije recién, el corazón del hombre, la TLA. El corazón del hombre es la mente. Y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. O sea, si mi corazón está mal,
mi vida va a ser, hermano, más o menos. No voy a poder vivir bien, pero si mi mente está ligada al Espíritu Santo, si vivo en comunión con Dios, no hay diablo, que el Señor lo reprenda, que pueda venir a invadir mi mente. Hoy día encontramos esto por todos lados, hermano. Hoy día encontramos una sociedad enferma, no solamente del cuerpo, sino que del corazón, de la mente, ¿ya? Por eso, advertencia a los hijos del Señor: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ven? Si quiero ser un vaso probado, ya. Proverbios 4:23, lo leímos. Cuando tengamos problemas emocionales, atento con esto, cuando tengamos problemas emocionales, debemos pedirle el respaldo de Dios. Debemos pedir el respaldo de Dios, ya que Satanás se toma... Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque cuando nosotros estamos débiles en la carne y estamos débiles en nuestras emociones, Satanás siempre va a venir a desequilibrarnos, hermano. Siempre, siempre. Por eso nosotros siempre tenemos que estar cubriéndonos, su entrada, su salida, con quién hablo. Cuidarse, hermano, cuidarse. Cuidarse. Mateo 4, 1, 11. Vamos, para ir terminando. Mateo 4, 1, 11. Mateo 4, 1, 11. Luego el Espíritu de Dios llevó... Esto en el contexto en el que estamos, Jesucristo en el desierto. Jesús dentro del desierto. Cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, ¿ya? 40 días, perdón. Encontramos a un Jesús, ¿no es cierto?, que ayuna, está débil, ¿no es cierto? Yo creo que en su espíritu estaba demasiado, hermano, demasiado... estaba demasiado... Era más que la carne, su espíritu. ¿Por qué? Porque el ayuno, hermano, te lleva a otro escalón. Cuando tú ayunas mucho, tú andas como pisando en el aire, cosas así. Es porque tu espíritu se engrandece. Es tu espíritu, ¿ya? No es difícil operar cuando el espíritu está expuesto, ¿ya? Vamos a leer. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas, ¿ya? Después de ayunar en el desierto 40 días con 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: atento, y si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan, tentándolo. Jesús le contestó, la Biblia dice, atento con esto, porque siempre cuando nosotros nos afrontamos nuestras decisiones bajo nuestras emociones, hermano, no vamos a llegar a ningún lado, recuerda eso. Pero cuando nosotros confrontamos las situaciones con la palabra, amén, estamos confrontando las situaciones desde la perspectiva del Espíritu. Y es ahí donde es ahí cuando yo confronto las cosas de la vida natural con las cosas del Espíritu, con la Biblia, las cosas se alinean automáticamente. Recuerda, Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús dio la orden, las cosas se cumplieron. Desde la perspectiva natural, las cosas, ¿no es cierto? Cuando nosotros operamos desde el punto de vista espiritual y damos la orden a lo natural, las cosas naturales tienen que sujetar a la voluntad de Cristo. Cuando hay un individuo propio con temor del Señor, con obediencia al Señor, no es, hermano, difícil poder operar bajo el Espíritu Santo. No es difícil operar bajo la obediencia de Cristo. Y ahí es donde las cosas recién se empiezan a sujetar. El poder de la palabra profética, el poder de la palabra de Dios. Cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, hermano, da una palabra, hermano, y las cosas automáticamente, hermano, se sujetan a esa palabra. Por eso es necesario tener, hermano, autoridad para poder decir las cosas, autoridad para poder decir, proclamar la palabra, leerla con convicción. Porque cuando tú lees la palabra como un libro no vas a entender nada. Pero cuando tú lees la palabra con el rema del cielo, con convicción, hermano, todas las cosas, problemas, situaciones se van a sujetar a la voluntad de Cristo. Amén. Dios mandará a sus ángeles. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda, obediencia. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, allí lo subió en la parte más alta del templo y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, ellos se sostendrán para que no te lastimen los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa.
verso 8 para ir terminando. Lo último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo: todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice: adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Vamos a dejarlo hasta aquí nomás, hermano. Qué importante es la obediencia a Cristo. Obedecer al Señor, sujetando mis emociones a la obediencia de Cristo. Esta sería la palabra del Señor, hermano, a esta hora. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra, amén, que estoy seguro que cada uno de ustedes pudo disfrutar en su casa, en su hogar. Oramos al Señor. Señor, te damos las gracias en esta hora porque sabemos que tu fidelidad nos alcanza y tu gracia nos ha sostenido, Padre. Gracias te damos por esta palabra. Pueda usted, Señor, traer bendición a esta palabra. Pueda usted también hacer que mis hermanos puedan, Dios mío, Señor, estar, Dios mío, en comunión, estar, Dios mío, sujetando sus emociones a la obediencia tuya, Señor. Qué importante es poder sujetar mi emoción a tu obediencia, Señor. Padre, oramos, Señor, para que esta palabra no sea solamente algo que pase, Señor, sino que sea un rema, un logos tuyo, Señor, que cale, Señor, en nuestro corazón. Señor, la palabra hecha carne para que podamos comerla, Dios mío, con obediencia. Señor, saborear esa palabra y que pueda dar vida, Señor, en nuestros corazones, Señor. Gracias por todo, Señor, porque sabemos, Señor, que tú has predicado, Señor, por intermedio mío, Señor. Solamente tú te mereces la honra, la gloria, el poder, la alabanza, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús, que es nuestro único buen Salvador. Amén y amén.